Bienvenidos a su podcast Conversaciones de Vida y Negocios, un espacio de inspiración y crecimiento. Yo soy Leslie Torres. Y yo, Luz Rosario. Y hoy tenemos una invitada que estamos muy emocionadas. Cuchi. Nuestra amada Bianca. ¡Qué energía tan linda! ¡Qué energía tan linda! Tenemos aquí emocionadísima de compartir con ustedes. Y soy ustedes, todo aquí. Exprímame. Óyeme, cuando nosotras empezamos a planificar esta aventura y empezamos a pensar en invitados, el primer nombre ¡Wow! fue, ¡Qué honor! tenemos que tener a Bianca. ¡Qué chulería! O sea que Me aquí fascina estamos estar aquí. las dos en plan fan enamoradas. Exacto. Ya tú sabes. Y hoy vamos a hablar de algo que yo sé, tengo la certeza porque te conozco tu corazón, conozco el de Luz y conozco mi propia historia, de que es algo que a las tres nos mueve de una forma muy particular. Y es esta noción del éxito que está tan de moda hoy y a veces nos divorcia tanto de nuestra vocación o nuestro rol principal, y cómo nosotras nos hemos atrevido una y otra vez a abrazar una noción de éxito que es personal. Me fascina porque tal cual, o sea, pienso que ese abrazar esa noción de éxito personal que es tan distinta tal vez a lo acostumbrado y es, para mí, eso se traduce en quitarme de posiciones, quitarme de posturas, dejar de asumir roles que tal vez para muchas personas sueñan con estar ahí y yo renuncio a ellos por seguir ese corazón, esa vocación, ese llamado. Totalmente. Qué bonito cuando tú hablas de la vocación, porque nosotras, y bueno, no todo el mundo ciertamente recibe esa vocación, pero nosotras hemos recibido la vocación a la familia, y muchas personas que nos escuchan, hombres y mujeres, ambos, porque esto no tiene que ver con los sexos, hemos recibido la vocación a la familia, y la vocación a la familia es irrevocable. Claro, viene con una responsabilidad de proveer para la familia, y por eso trabajamos y por eso buscamos darle lo mejor, pero como que sin perder de vista que esa vocación es lo primero. Es la prioridad. Es la prioridad. Es la prioridad. Entonces, sostener la prioridad nunca debería de estar por encima de la prioridad. Sostener mi familia nunca debería de estar, la forma en la que lo hago nunca debería de estar sacrificando pues ese tiempo, esa etapa, lo que nunca vuelve. O sea, nunca voy a poder tener la oportunidad de ser la madre de mis hijos pequeños. Sin embargo, siempre voy a poder tener la oportunidad de asumir roles, postura, éxito profesional, dedicar tiempo a todo eso que también es un llamado, pues, ¿verdad? Sin perder de vista la prioridad. Totalmente. Yo pienso también que tiene mucho que ver, señores, con la vista de lo real. O sea, ¿qué tú tienes que es tangible o intangible o que puedes reconstruir y construir y que tú no vas a poder? Entonces, muchas veces construimos un esquema de prioridades, porque volvemos a decir alas, pero también las prioridades son personales y por etapas. Hay una etapa que tu prioridad es estar en tu casa, pero hay otra etapa que de repente por la crisis económica se vuelve lo contrario, de que tú necesitas producir dinero para atraer la estabilidad que necesita tu casa, pero al final del día es poder valorar cuáles cosas en el tiempo permanecen y cuáles son las otras cosas que tal vez, aún en una lista de 1, 2, 3, 4, 5, tal vez en el número 5 perfectamente yo puedo sacarla de la lista de las prioridades y darme ese, pero señores, lo que te comentaba Bianca, o sea, en esta etapa de mi vida yo siento que yo soy más libre que nunca. O sea, yo me doy el permiso de ordenar mi prioridad de como yo entiendo. Con 6 niños. Así mismo. Impresionante. Mira, no hay cosa más loca que yo recuerdo esa conversación con mi esposo, señores, teniendo un hijo, mirándonos a la cara. De mira, nosotros tenemos que emprender en este momento porque nosotros tenemos un hijo. Porque la verdad es que con más hijos eso debe ser más difícil. Y yo no creo que nosotros podamos salir adelante y emprender un negocio. Ay, pero cada niño. Pero Dios mío, las veces que yo he emprendido, he vuelto a emprender y embarazada de mi 5º hijo fue que yo inicié el negocio que yo he logrado madurar en 5 años. Entonces, vuelvo a lo que les digo, en ese momento, por la juventud, por los recursos que también nosotros teníamos en ese momento, o sea, hasta dónde habíamos llegado y de la manera que habíamos llegado era a través del trabajo como empleados. Y él ya sí había como iniciado el camino de emprender, pero nosotros veíamos nuestra seguridad, señores, eso es súper importante,
¿Cuál es el espacio donde tú te sientes seguro? Es lo que tú no vas a poner en juego. Entonces, si a ti te da seguridad la parte económica, tú vas a poner en juego todo lo demás porque tu seguridad está ahí. Pero si tú fomentas tu casa, tu hogar, y es ahí tu lugar seguro, lo demás se puede caer y romperse y a ti no te importa. Entonces, tiene no solo la prioridad, tú vas poniendo el orden de prioridades en el sentido que eso se vuelve tu casa. Por eso dice la Escritura, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y quizás la palabra que más que prioridad, porque prioridades, uno puede decir, yo tengo 3, 4 prioridades. Sí. Jerarquía. Exacto. Las cosas tienen que tener jerarquía. orden. ¿Qué está primero? Son prioridades. Sí. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? Y cuando nosotros tenemos clara esa jerarquía de prioridades, entonces yo puedo tomar decisiones. Totalmente. Ahí yo puedo decir, bueno, si el dinero no es la jerarquía número 1, si para mí el dinero paga la misión, pero no es la misión, exacto, si el dinero es un medio, pero no un fin, entonces yo siempre voy a poder acoger las etapas y abrazar las etapas y disfrutar las etapas, especialmente las relacionadas con la familia. Totalmente. Es que ahí entra en juego un reto que yo siento que en el tiempo las personas han perdido y que la generación anterior la tenía más clara. Cuando ya Dios te da esta misión de tener una familia es para moverte a crecer. Y tú sabes qué es crecer. Crecer en mentalidad, crecer en todos los sentidos. La familia es un proyecto de crecimiento a largo plazo. Entonces, para pensar de esta manera, tú también tienes que crecer en tu manera de ver cómo tú produces los recursos. Y necesitas salirte de que yo soy un recurso limitado, de que lo que yo tengo ilimitado es la capacidad de crear y construir. Eso es ilimitado. Yo puedo crear 20 proyectos, 40 ideas, 10. Eso es ilimitado. Entonces, venimos de un esquema que nos tiene así, que hay una sola fórmula, hay una sola manera, y si yo la hago de otra, entonces empieza la ansiedad de qué va a pasar. Sin embargo, es importante acoger que yo puedo hacer muchas cosas, pero no todas a la vez. Gracias. Exacto. No todas a la vez. Exacto. Hay un momento para cada cosa. Así es. Y ahí es donde, exacto, hay etapas. Y ahí es donde muchas veces, especialmente las mujeres, pero de nuevo eso pasa con ambos, y yo lo he visto en mi esposo, lo he visto en mi hermano, que estamos en etapas donde de repente tú tienes los niños más pequeños, y sí, hay que tirar para adelante, pero tú decides, o sea, tomas decisiones de decir, en esta jerarquía yo voy a encontrar nuevas formas de proveer, yo voy a poner esa potencia, esa capacidad de creatividad que yo tengo para buscar nuevas maneras, y tomando decisiones en familia, porque estas decisiones se toman en familia. Claro. Tomando decisiones en familia, yo puedo decir, ok, ahora, en el aquí y ahora, en esta etapa, yo voy a aprovechar y voy a ponerle intención a esto. Claro. Nosotros hablábamos antes de empezar, y tú nos comentabas, Bianca, de cómo ese tema de tomar decisiones en familia. Eso ha sido una de las cosas más relevantes para mí, porque incluso hay momentos muy claves donde he tenido esa participación, por ejemplo, de David, mi esposo. Y esto fue incluso desde el noviazgo. O sea, en un momento en el noviazgo, nosotros, cuando teníamos 22 años, fundamos nuestra primera empresa, que todavía la que tiene todo lo... la seguridad. La seguridad económica está sustentada en esa empresa que es de tecnología. Y hubo un momento, yo en mi carrera de psicología, ya tenía mis pacientes, donde a los 25 años se me presenta una oportunidad que para mí en ese momento, o sea, yo nunca había tenido una oportunidad que me garantizara económicamente tanto. O sea, no, económicamente era una oferta muy importante en donde posiblemente de tomar esa oferta yo podía, por lo menos los próximos 5 años, no tener preocupación absoluta de cómo nos íbamos a sostener, de cómo íbamos a pagar por los compromisos que ya habíamos asumido, porque con 22 años compramos nuestro primer apartamento. Wow. Y cuando sacamos los números no nos daba ni para la gasolina. Exacto. Entonces, en ese momento de la vida, se me presenta esta oferta y yo ni siquiera se lo dije en un primer momento. Lo pensé, lo medité, y ya luego de que tenía más claridad de la decisión, lo involucré. ¿Por qué hice esto? Y no dejé de involucrarlo porque primero quería que fuera una decisión que venía de mí. Totalmente. Para luego entonces compartirla
y ver si los dos estábamos en la misma postura. Cuando se me presenta esta oferta, Bianca, mira, tenemos un empleo donde te vamos a pagar esta cifra, está, le digo, 5 veces por encima de lo que yo podía tal vez aspirar en ese momento. Y cuando me senté conmigo y con esa decisión, yo dije, lo que nosotros estamos construyendo, yo tengo fe de que eso va a tener su cosecha. Claro. En este momento, tomar este empleo representa una seguridad absoluta en este momento, pero yo estoy segura que si nosotros seguimos sembrando. En nuestro campo que hemos creado, las cosechas de esto tal vez sea a más largo plazo, pero va a ser más sostenida en el tiempo. Él estuvo de acuerdo. O sea, cuando yo tomo la decisión, él estuvo de acuerdo. Sí, yo prefiero que hagamos esto. Yo prefiero que sigamos dedicando nuestro tiempo y nuestra energía en esta empresa para luego, entonces, ver la cosecha a 10 años. Y ese día escribimos nuestras metas. En 10 años, quiero invertir en un centro de psicología. Wow. En 10 años, quiero que podamos tener tiempo, energía. Y ese fue el sueño. Y lo construimos y logré tener el centro. Y al final, señores, me di cuenta de que ese sueño de la muchachita de 25 años no era el de... Ya hoy. Y ahí es lo importante también de cuestionar el sueño. Claro. Pero todas estas decisiones trascendentales que representan más de un mes, de 10 meses, de 5 años de mi vida, sí es necesario que yo la tome con la persona que me acompaña, que me sostiene, que también en muchos momentos me sustenta. Claro. Totalmente. Y eso hace toda la diferencia. Tú sabes que aquí yo quiero hablar de algo muy específico porque está pasando mucho en esta corriente generacional, que es válido, te voy a decir el término. Convertimos con frecuencia los casos atípicos en normales. Dímelo aplatanado. Sí. Convertimos la excepción en la normalidad. La regla. Perfecto. Lo normal es que una pareja sana, que tiene una relación de pareja, un matrimonio sano, tú en un momento de fragilidad de cualquier tipo puedas depender de mí. Totalmente. Y yo en cualquier momento, incluso por decisión voluntaria, yo pueda depender de ti. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, si yo me siento con mi esposo y por la razón que sea, hasta por gusto, mira, yo quiero darme un año para yo estar en mi casa, porque quiero dedicarme a esto, aunque estemos un poco más ajustados, lo que sea. Y mi esposo dice que sí. Eso es, señores, ahí no aplica nada de que no, que tú eres dependiente. No, porque es que en una relación de pareja, estas decisiones que estamos hablando, que son económicas, que van relacionadas con lo que yo siento éxito en ese momento. Exacto. Cuando yo di a luz de mi cuarta hija, antes de dar a luz, yo había logrado levantar capital de unos inversionistas para un proyecto educativo en específico, que a los 3 meses ellos me dijeron que ellos no querían que yo perteneciera y que se querían quedar con el proyecto. En mi interior, ya yo venía la relación como muy complicada y ya yo veía lo que venía. Y yo decía en mi oración interior, Señor, si esta gente de este cierre yo logro por lo menos el dinero para yo vivir un año, me quedo en mi casa. Así mismo fue. A mí me entregaron un cheque por el valor de un año, de como si fuera mi mensualidad. Yo lo puse en una cuenta y me transfería como si fuera mi salario. Y yo pasé y me senté con mi esposo y le dije, mira, esta situación fue muy traumática para mí y yo necesito un break de todo. Yo no estoy lista ni para emprender un negocio, ni para emplearme. Tampoco estoy lista mentalmente para lidiar con el proceso de buscar a alguien que venga a cuidarme 4 niños pequeños. Yo me voy a dar un break. Sigue tú en lo que tú quieras seguir y aquí lo que tú traes y con eso nos vamos a mantener. Señor, yo me di mi año. Esa ha sido la experiencia más fuerte. ¿Tú quieres saber qué pasó al final de ese año? Yo fui así mismo restaurándome. Ya me sentía más tranquila. Estaba en otra etapa de la vida. Mis hijos ya estaban, aunque sea un año más grande. Todo escenario. Se ordenó. Gracias. Mira, yo he vivido eso tantas veces y yo en temas de negocios ahora tengo 2 años con mi negocio, pero casi siempre estuve en la vida corporativa, on and off. Pero sí puedo decir que muchas veces yo me desmonté.
Me desmonté de puestos de directora en una telefónica. Me desmonté de puestos de directora ejecutiva en empresas grandes, con paquetes y temas de seguridad muy, muy buenos. Y quiero decirte que tu decisión fue más arriesgada que cuando tú tienes un emprendimiento, porque el que emprende está como acostumbrado, pero desmontarte de un empleo sin tú saber si tú vas a poder volver. Un empleo directivo con comodidades, con lujos. Sin embargo, ese tema de tomar decisiones, y Bianca conoce esta historia porque la hemos compartido antes. Recuerdo cuando mi esposo y yo ya habíamos hablado, ya estaba en mi corazón este deseo de empezar Transitio, y teníamos una fecha. Y la fecha era quizás 6 meses antes de lo que sucedió. Pero sucedió una situación de quiebre donde yo dije, ya esto es insostenible para mí. Y dije, ya, tengo que salir, tengo que adelantarlo. Y recuerdo que yo llamé a mi esposo por teléfono. Claro, esto era algo bien discernido, bien orado, bien hablado, bien acompañado, tanto psicológicamente como espiritualmente por nuestro director espiritual. Y le dije, mira, yo creo que no llego a diciembre. Estamos en mayo, ¿ok? Le digo, yo creo que no llego a diciembre. Y tu esposo, pero diciembre acaba de pasar. No, exacto. Y le digo, si yo tomo esta decisión y la adelanto, ¿tú sientes que yo estaría traicionando nuestro proyecto de familiar? Y me dijo, si te quedas, te estaría traicionando a ti misma. Bellísimo. Claro. Si te quedas, te estarías traicionando a ti misma. Entonces, yo creo que todos debemos aspirar a tener a alguien así. Todos debemos aspirar a alguien que tú le digas, yo estoy burnout y yo me quedo. A decir, yo este sueño de los 25 años ya no es. Sí, que ahora te diga, es otra. Confío Vamos en ti. arriba. Vamos arriba, que es lo que tenemos que hacer. Y eso es en el matrimonio, y eso es fundamental para los negocios. El ser ayuda adecuada a uno del otro, a ser mutuamente dependientes y a sentirnos cómodos. Interdependentes. Con esa interdependencia. Pero también te voy a decir otro escenario que es válido, porque como te digo, yo no sé qué nos pasa, que estamos asumiendo constantemente en esta generación posturas rígidas. Me explico. Es válido que mi esposo no esté de acuerdo, pero aún así él puede apoyarme. Claro. O sea, él podría decirme, mira, yo no creo que eso esté bien, pero si tú entiendes que sí, eso es lo que tú quieres hacer, no hay problema. Entonces, no necesariamente siempre los dos van a estar al 100% de acuerdo, pero hay una intuición tuya como mujer, como todo, que tal vez hay cosas que tú estás viendo de tu casa, de tus hijos, de todo que están pasando, que también es válido que tú lo defiendas y que respetes que él puede no estar de acuerdo. Él no tiene que sentirse al 100 conectado con tu visión, porque él también es un ser humano. Y ¿sabes otra cosa? Él también le provoca ansiedad, que tal vez tú dejes eso. Claro. O que tú decidas emprender algo. Despierta en esa persona un también, ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué? Hay temas que le hablamos tanto a las mujeres ahora, pero se le habla tampoco a los hombres. Muy poco. Muy poco. Y yo recuerdo una vez que nosotros estábamos en una situación económica bien delicada. A propósito de eso que tú dices, estábamos, ¿verdad? Como en olla, en buen dominicano. Ajustado. Sí, en olla, no más que ajustado, mucho más que ajustado, lo que va después. Y mi esposo recibió una oferta muy atractiva, muy buena, pero era en el interior de la ciudad. O sea, era fuera. Era algo de zona franca, y esos trabajos implican que el hombre va a salir muy temprano. El hombre no, quien sea que trabaje ahí, sale muy temprano, no almuerza en la casa y tal. Yo, en este ser mujer, ¿verdad? Mi primer instinto era, buenísimo. O sea, llegó el momento. Mi esposo dijo, no, este no es. ¿Por qué? Porque yo no voy a renunciar. Fíjate, no solamente las mujeres ponemos de repente a la familia en una jerarquía. Decir, yo no voy a renunciar a llevar a mis hijas al colegio y a buscarlas todos los días. Yo no voy a renunciar a almorzar con ellas. Señores, ¿tú te acuerdas que en el capítulo pasado tú hablabas de lo que era éxito para una pareja, que era irse todos los fines de semana para una finca que ellos tenían? O sea, el éxito tú tienes que sentirlo. Hay cosas que son lo que te provocan como bienestar, que te hacen decir, que son los que te siguen porque tú dices, me está yendo bien, pero es porque de repente tú estás haciendo las cosas que realmente tú quieres hacer en ese momento, se están dando esos espacios.
¿Qué es el éxito para ti? Yo creo que El con eso éxito que para te mí, decía, el en éxito este para momento. mí. Yo pensé que estaba hablando de mí cuando ella dijo lo de la familia que sea de la finca. No, era otra familia. Era otra familia, porque era una pareja con la que yo estaba trabajando en una planificación estratégica. Sí. Pero sí te he visto, y por eso te tiro al medio, porque te he visto hablar públicamente de esto, no es algo que hemos hablado en privado, de lo que es el éxito para ti en este momento. Bueno, el éxito para mí en este momento es tener el tiempo y la energía para invertirlo en experiencias familiares. Wow. Ese es el éxito para mí. O sea, el tiempo y la energía, porque no solamente es tiempo, cuando a veces decimos, no, porque no tengo tiempo, que el tiempo es lo más importante de la vida. No, la energía es más importante que el tiempo, porque me toma tiempo recuperar mi energía. Yes. Entonces, en ese sentido, tener el tiempo y la energía para poder corretear, para poder, o sea, que mis hijos no reciban de mí el regazo, lo que queda, pues verdad. Entonces, experiencias, memorias. Yo estoy intencionalmente creando un sentido de la capacidad de apreciación. De que mi hijo me diga en las noches cuando llegamos a la casa, mami, vamos a pararnos en la calle y vamos a ver las estrellas. Yo digo, estoy ganando. Claro. Estoy ganando. Cuando estamos en el campo, que me fascina, la conexión con la naturaleza me materna. O sea, me siento muy maternada, acogida, socorrida por la naturaleza. Y que él diga, mira qué linda esa flor. Mira qué lindo. Mami, ¿tuviste ese paisaje? Yo digo, señor, estoy ganando, lo estoy logrando. Porque la apreciación era una virtud, ¿verdad? Un valor integrado, practicado, que yo quería que ellos tuvieran. La capacidad de apreciar lo que tengo. Porque pienso que estamos pues en una etapa de la vida y de la sociedad donde estamos muy dopaminizados. Sí, si existe la palabra. Claro. Donde es buscar como ese placer inmediato. Así es el no tener la capacidad. Señores, yo le contaba a Lorenzo, mi hijo, en estos días, cómo era que yo podía tener la posibilidad de ver los muñequitos, mis muñequitos favoritos en la televisión. Claro. ¿Cómo era? ¿Cuál era la variable que tenían que alinearse Primero, para yo poder ver esos muñequitos? Mira, Lorenzo. que hubiera luz. Que hubiera luz. Ok. Que el cable no tuviera cortado. Exacto. Que hubiera luz, que el cable... Ok, tengo el cable. Que no estuviera nublado. Porque si no, Claro. ahí la señal como que se iba. Sí, totalmente. Que En fuera mi de tarde, porque en tú mi no ibas a ver época muñequito a las 6 de la se utilizaban mañana. antenas. Entonces Sí. se utilizaba la antena. Era que mientras hubiera luz, el cable estuviera activo, la antena yo pudiera pues sintonizarla para agarrar los muñequitos. Señores, ¿qué otra variable era importante? fuera en la tarde. Que fuera en la tarde, porque en la mañana no te iban a dejar ver muñequitos. No era cualquier hora. Y que yo estuviera en la casa. O sea, todavía era de tarde. Tenía que garantizar que yo estuviera ahí. Pero... Y además, que tus hermanos no tuvieran un plan distinto, porque era una televisión. Señores. Para todos. Y aún así, había momentos donde estaba yo ahí en la tarde. Donde estaba el muñequito ya, la televisión, el cable puesto, la antena. Y ese día de casualidad había un juego de pelota que en ese momento decidían transmitirlo a la hora de los muñequitos. y ya yo no lo veía. No obstante, señores, mi hijo le puede dar para atrás cada rato cuando le gusta un momento de Así alguna de es. las cosas que Así hacen es. ¿verdad? Sí. Y le da para atrás. Y mami, lo voy a repetir de nuevo. Y yo, Dios mío, ¿tú sabes lo que tenía que pasar para yo poder volver a ver una parte que a mí me gustara? 2 años que se estuviera repitiendo la temporada de esos muñequitos. Señores. Entonces, esto es fabuloso y al mismo tiempo nos vuelve esclavos Claro. de los placeres inmediatos. Así es. Entonces, al volvernos esclavos de esa prontitud, vamos como más deprisa. Se nos hace difícil detenernos. Y cuando se nos hace difícil detenernos, perdemos la capacidad de apreciación. Porque la apreciación solo se da en la capacidad de tu poder detenerte. Porque lo que está pasando va a seguir pasando. Pero si tú no estás en la capacidad de detenerte, no lo vas a poder percibir. Totalmente. Mira, No lo vas a poder me apreciar. surge una pregunta escuchándolas. ¿Cuál fue ese momento? ¿Qué sucedió en sus vidas que ustedes recuerdan que les permitió como esa libertad? Me explico. Venimos como también de una corriente que nos presentaba a la mujer de éxito que lograba solamente éxito profesional. Pero hoy en día ya muchas mujeres están, digamos que quitando esa capa y diciendo, no, éxito es lo que yo quiera hacer.
Hay muchísimas que por eso ya están incurriendo en los negocios digitales, en emprender desde casa, porque ya descubrieron que no se quieren perder esa etapa de poder maternar con libertad. De que, señores, una jornada de trabajo, más niños chiquitos, más todo, llega un momento que te drena y te agota. Entonces, ¿qué pasó en sus vidas que ustedes dijeron, óyeme, pero es que yo puedo diseñar mi estilo de vida? Y fue pasar de decir sí, a aprender a decir no quiero eso. Yo no sé a ustedes, pero ese aprender a decir no es lo que realmente te hace libre. Libre no el que a todo dice que sí. No, ese es esclavo. Ese es esclavo. Mira, yo recuerdo perfectamente mi primer momento de quiebre. Y aquí me voy a ir como bien personal. Cuando nació mi tercera hija, yo estoy en etapas de maternidad diferentes que ustedes. Ya mis hijas, la menor tiene 15, ¿verdad? Cuando nació esa, la que tiene 15, las otras tenían 2 y 4. O sea, yo había tenido 4 embarazos en 4 años porque había perdido un bebé. Trillizas. Sí, prácticamente. Y cuando yo llegué a la licencia de maternidad de esta vida ejecutiva frenética, literalmente, que yo no había pausado, con mi segunda hija yo prácticamente ni tomé licencia porque yo estaba en una telefónica creyendo que la telefónica iba a dejar de vender minutos si yo cogía una licencia de maternidad, cosa que era completamente mentira, pero yo me lo creía, estaba engañada. Y cuando yo llegué a mi casa y me detuve y empecé a contemplar mi casa, mis hijas, la dinámica entre ellas, el desarrollo psicomotor que estaban teniendo, el desarrollo del habla, el desarrollo social, yo dije, no, este no es el proyecto de familia que nosotros diseñamos. Yo me había dejado arrastrar completamente, porque con intención nosotros queríamos un matrimonio, una familia diferente. Ahí estábamos con 5 años de casados, 3 niñas y una familia que no era la que nosotros habíamos diseñado. Y ese fue mi primer momento de quiebre. Y ese fue mi primer no. Cuando yo fui a mi trabajo, que llegué de la licencia de maternidad, en ese momento tenía una posición como directora de atención a clientes, y para retenerme me dicen, no, te vamos a dar la vicepresidencia de recursos humanos y vas a poder... No, es que no. Wow. Y me decían, Leslie, ¿y qué tú vas a hacer? Sí. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? Yo me voy a mi casa a freír pastelito. Esa era la respuesta que yo decía. Yo me voy a freír pastelito. No había negocios digitales hace 15 años. ¿Tú me estás entendiendo? Eso era literal. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a comprar pastelito a 3 y a venderlo a 5. A barrer la galería en la mañana. Yo no sé lo que yo voy a hacer, pero yo me voy para mi casa. Esa fue mi primera. Mira, y yo creo que fue tan radical y tan valiente, ahora que yo lo veo, en ese momento... 27 años, dejarlo todo, o sea, fue muy radical. Con una oferta de vicepresidencia sobre la mesa. Con una oferta, fue tan radical que ya después de ahí, nada. O sea, después que tú lo haces la primera vez, eso es como el parto también. Sí. Tú pariste el primero y después que vengan los otros, tú sabes. Sí, a uno se le olvida la mala noche, todo. Mira, Bianca está pasando mala noche, pero en 2 años... ella lo que te digo, te desprendiste y viste que no te moriste. El desapego del poder, de la comodidad... Pero sobre todo en eso, y aquí yo ya con un poco más de tiempo, de perspectiva, puedo decir, 21 años de casadas, 3 hijas adolescentes, 19, 17 y 15, que hay una mentira que nos dicen. Hay una gran mentira que nos dicen a los hombres y a las mujeres. Y es que las oportunidades profesionales son únicas. Eso es mentira. Ya lo sabes. Las oportunidades profesionales tú tienes que aprovecharlas porque no vuelven más. Sí vuelven. Sí vuelven. Y tú puedes construir. Si tú estás despierta y si tú estás preparada, las oportunidades vuelven. Lo que no vuelve es ese tiempo de los niños pequeños. Lo que no vuelve es el tiempo no solamente de maternar, vamos a decir, de esposar, o sea, de ser mujer, de ser esposa, de estar disponible para mi esposo, de tener tiempo de calidad para él, que es el mejor regalo que yo le puedo dar a mis hijos. Claro. Ese tiempo, si yo lo dejo pasar... Y que tú lo disfrutas también, porque fíjate que hay muchas mujeres frustradas que no saben el espacio de disfrutar su matrimonio, de disfrutar su compañía. Y la maternidad. Porque están en el medio de la frustración, que en mi experiencia, señores, con 6 niños, el 90% de todas las crisis que pasan, es cansada que está la gente. No, pero claro. Óyeme, no es más nada, no es verdad, no es la economía, es cansado que tú estás. Búsquese quien le agarre a esos muchachos un ratico. Descansa 3. Cuando llegue alguien donde te una mamá en crisis, dile,
duerme 3 días y en 3 días hablamos. Mira, hay un terapeuta muy famoso, no sé si ustedes lo conocen, Mario Minaya, que a mí me encanta. Nosotros hemos creado una buena relación y él ha sido alguien que cuando nosotros hemos experimentado diferentes cosas, hemos acudido a él. Lo conocí realmente en la pandemia. Y hubo un día que yo lo llamé, ya tú sabes, en el pico real de la crisis existencial y personal, y me mata de la risa, que él me escuchó como por 30 minutos mirándome fijamente y él me dijo, acuéstate a dormir. Y cuando tú hayas dormido en estos 3 días, no me llames mañana, tú vas a dormir 3 días, tómate un té, descansa y en 3 días nos volvemos a ver. Y entonces todo eso que tú me estás diciendo lo vamos a conversar, pero con un ser humano equilibrado. Porque lo que yo estoy observando ahora mismo no se puede razonar. Y me cerró. No, que él me dijo, dije, ve, descansa, mi amor, acuéstate. Y efectivamente, a los 3 días yo estaba bañada, cambiada, descansada y ya veía los problemas en otra dimensión. Qué bueno. Mira, tú sabes que me recuerda a una anécdota de mi directora espiritual. Que, bueno, quienes lo conocen van a saber, ¿verdad? Porque la hace mucho. Dice que una vez él estaba en Italia y un amigo lo invitó a una casa del terror. Los jóvenes no saben lo que es eso, pero nosotros, los que tenemos un poco de juventud acumulada, sabemos que eso era una atracción que llegaba en los parques y tal, una casa del terror, y ese era el negocio que tenía ese amigo, ¿verdad? Y entonces él se sube en el carrito y empieza como el ride, ¿verdad? Y ¡guau! Y los monstruos y la que sé yo qué. Y a mitad del asunto, él se para y el dueño de la atracción dice, Luchi, como que prendan las luces. Y él mira alrededor y se da cuenta que aquello que aterrorizaba, aquello que se veía tan grande y tan no sé qué, era un reguero de trapo y de escobas y de no sé qué, puestas de una forma que hacía sombras y hacía no sé qué, y generaba miedo. Me encanta esa analogía. Y a partir de ahí, él decía, cada vez que vienen estos fantasmas del matrimonio, de la maternidad, de la vida emprendedora, ¿por qué no? Enciende las luces. Wow. Enciende las luces. Wow, qué porque en la oscuridad, cuando uno... Y encender las luces, ¿qué es encender las luces? A veces es hablarlo con la persona correcta. Así ponerlo sobre la mesa, no dejártelo aquí, que esos fantasmas crezcan y te hagan sentir que el negocio te desborda, que el matrimonio te desborda, o que la maternidad te desborda, o lo que sea que tú sientas que te esté desbordando. Entonces, encender las luces, porque si no, tú crees que estás en la casa del terror. Y no Bianca, quiero que sigamos ese hilo de la oportunidad, que ahorita tú comentabas eso mismo de que tú has creado oportunidades y que las sigues creando. ¿Cuál fue ese momento que tú aprendiste? Yo soy un ser humano libre, yo puedo decir no. Mira, la verdad es que nunca he tenido problema con el no. O sea, como yo no sé. libre. Y te digo que es algo que aparentemente es genético, porque lo primero que aprendió Leonardo, mi bebé de 1 año, así fue que no. Y tú le decías, Leonardo, ¿quiere estar en la silla? Y te hace así. O sea, tengo videos de él de meses diciendo que no. Y nos daba una risa a nosotros. O sea, yo decía, miren, cualquier persona que tenga problema con decir que no, que llame a Leonardo, que él le va a enseñar cómo es que se dice. Y pienso que tal vez vino muy de ahí, porque ustedes lo hablan desde esas vidas empresariales. Yo nunca viví la vida empresarial, porque yo nunca estuve en vida empresarial. O sea, yo a los 22 años fundo mi primera empresa. Exacto. Entonces, lo que sí me pasó fue que me volví esclava de mi empresa, de mi segunda empresa. Entonces, ahí sí ya a toda una estructura que yo había creado, sin necesariamente el conocimiento de negocio, porque soy psicóloga. O sea, a mí me educaron para el servicio, no para el negocio. Así es. Entonces, en ese sentido, cuando yo tengo esta estructura, donde tengo 15 terapeutas trabajando conmigo, donde tengo un centro de salud mental, me volví esclava de mi propio negocio, me volví empleada de mi propio negocio, me quemé en esa estructura donde ya ni siquiera respondía ni a necesidades personales, ni a necesidades económicas, donde yo tenía que poner de mi dinero para que esto fuera sostenible. Y qué lindo decir que soy la directora de este centro de ¿verdad? Entonces, como sí, pero ¿a qué precio? ¿Qué precio estoy pagando por eso? Entonces yo pienso que si te pudiera decir que fue el decirle que no, a cuestionar el sueño, a cuestionar el sueño de este centro, de esta empresa, a decir, ya esto no responde ni a necesidades personales ni familiares, y mi libertad vino de esa decisión. O
sea, yo diría que mi momento trascendental fue reciente, fue hace 1 año y pico. Y fue a decir, es que ya yo no quiero esto en este momento de mi vida, porque lo que quiero es ser y estar, primero estar sana, porque es que llega un punto donde me enfermé, donde me quemé, donde ya no estaba ni siquiera disfrutando lo que hacía como psicóloga clínica, que es lo que me gusta, acompañar a personas en sus procesos emocionales y de sanidad. Entonces, yo diría que fue el poder decirle a esta persona, ya yo no voy a seguir con este proyecto, el poder decir, ya yo no... Y bajo todas las personas que están a mi alrededor, a excepción de David, que sabe muy bien que cuando yo le digo, mira, ya, él dice, vámonos. Claro. O sea, recojo la maleta. Vámonos. Él confía mucho en mí, como en esa... Intuición. Él confía tanto en mí, en mi intuición, como yo lo hago. Pero realmente las personas que nos acompañaban ahí para decisiones de negocio, todo el mundo nos decía que era una muy mala decisión. Wow. Entonces, tú ir en contra de eso que supuestamente es una mala decisión, que era una decisión emocional, me decían, por el embarazo, yo pienso que fue como un punto de que no, es que esto lo creé yo, y no es un fracaso tú decidir elegir otro camino. O sea, al contrario, ya tuve muchos aprendizajes. Es curiosísimo porque a mí me faltaba la zapata. O sea, yo ahora estoy haciendo lo que le llaman trail running, que es correr en el monte. ¿Qué sucede? Yo me di cuenta de que una de las debilidades que siempre tuve es que no tuve educación de negocios. Siempre tuve emprendurismo, la gallardía de hacer negocios, el yo lanzarme, el tener reuniones con personas. O sea, una niña de 22 años con su novio, en ese momento todavía era mi novio, en hoteles, teniendo proyectos. Nosotros prácticamente nos mudamos a México y tuvimos ahí proyectos grandísimos de tecnología. Yo aprendí, señora, a codificar. O sea, esa pantallita en blanco con letrica blanca. Sí. Yo aprendí a hacer eso como psicóloga. Exacto. Y era David y yo que nos íbamos a... Yo me encaramaba en escalera y configuraba equipo. O sea, a ese nivel. Y en ese sentido fue como darme cuenta de, no, o sea, ya... Pero en esa zapata que me faltaba, ahora en estos días me hice lo que es un análisis de mi pisada. Porque me di cuenta que en el trail running, cuando corría, cuando estábamos bajando la montaña, comenzaba a dolerme una rodilla. Entonces dije, no, pero espérate, hay algo a nivel de técnica que tiene que estar pasando aquí y quiero cuidarme porque no quiero que esto que estoy haciendo por salud, que estoy haciendo para sentirme mejor y para estar mejor, me afecte de una manera donde luego tenga que recuperarme porque me lesioné. Y en esa pisada, en ese análisis de pisada, nos dimos cuenta de que yo piso con el talón. Al pisar con el talón, mi pisada se hace más larga y esa zapata hace un desbalance en todo el cuerpo. Desde ahí comencé a tener una pisada correctiva, ejercicios correctivos de esta pisada para recuperar el balance en mi cuerpo y que ya yo pueda hacer esto desde un lugar más sano. Eso mismo me pasó con los negocios. O sea... no tenía la zapata, o sea, no tenía esa dirección. Wow. Que yo hago ahora, que busco personas como Leslie, espérate, ayúdame a hacer esta zapata. Vamos a ver cómo puedo pisar mejor. Ya no es esa Bianca que se lanza a, vamos a ver, me lanzo primero, que era la pisada larga, y veo después cómo reestructurarse. Entonces, señores, a nivel de procesos, a nivel de estrategia, a nivel de plan, necesitamos ayuda. Claro. Sí. Entonces ya, señores, miren, yo tengo una persona que me acompaña en lo emocional, que me acompaña en los negocios, que me acompaña en cómo es que voy a pisar para correr mejor. Y esto ha sido bellísimo. No hay que caminar solo. Nosotras hablábamos mucho de eso y les decía ahorita, antes de comenzar, que les quería hacer esta reflexión de lo que es la oportunidad. Esto me lo dijo un hermano de la iglesia hace años. Escuchen qué cosa tan interesante. Él me decía, oportunidad es ese objeto o situación para la que tú tienes los recursos y las capacidades disponibles para acceder. Si ahora mismo tú tienes 500,000 pesos y yo te traigo un Mercedes-Benz en 500,000 pesos, eso es una oportunidad para ti. Pero si yo te traigo una jipeta que cuesta 5 millones de pesos, que está en descuento de 1 millón,
es una oportunidad, pero no es una oportunidad para ti. Entonces, de esa idea tú puedes entender por qué hay gente que tiene acceso a cierto tipo de oportunidades que otras personas no tienen. Pero si esas personas quisieran tener acceso a ese tipo de oportunidad, ellos tendrían que crecer, o en recursos económicos, o en recursos personales, o en tu mentalidad, para ponerte en otro nivel que te permita tener acceso a esa oportunidad. De ahí es donde viene el tú poder comprender cómo yo creo oportunidades, creciendo yo, estructurando o teniendo, o sea, adquiriendo ciertos recursos que me permitan hacer eso. Cuando tú eres madre, y como yo les decía, cuando yo estaba embarazada, ¿en qué yo invertía muchas veces ese tiempo? En estudiar con lo que yo quería que fuera mi siguiente jugada. Entonces, mientras yo estaba embarazada, yo estaba en mi casa, chancleteando, lo que sea. Sí, yo durante mis 11 años de matrimonio, yo he sido así mismo muy intermitente entre el trabajo y la flexibilidad. No intermitente. Totalmente, porque siempre fueron decisiones en puntos específicos donde yo le decía a mi esposo, no, ahora mismo y yo se lo decía, mira, me pasaba que mi mamá a veces me llamaba, que siempre ha visto como mi capacidad y me decía, no, pero es que yo no puedo pensar que tú te vas a quedar ahí en esa casa limpiando y fregando, que con todas las cosas que tú puedes hacer. Y un día le dije, señora, mire, déjeme vivir mi momento. Déjeme sufrir lo que yo tenga que sufrir. Esto es lo que yo quiero ahora mismo. Y me decía, te entregué a Dios. Y yo así mismo, porque eso es lo que yo quiero hacer en este momento. Y ella siempre me ha apoyado y yo la entiendo. Ella me lo decía desde la perspectiva de que ella sabía o ella pensaba que tal vez yo lo estaba haciendo por otro motivo, pero no por decisión propia. Ella no podía comprender que con todas las cosas que yo podía hacer, yo escogía quedarme en mi casa. Pero en ese momento la tranquilidad que eso me brindaba, y ella no sabía esa estrategia, que yo me retiraba, analizaba, me preparaba y entonces atacaba. ¿Entendiste? Me pasó reciente en enero que se me estaba haciendo muy difícil encontrar personas de servicio. Entonces, ¿cómo yo voy a salir en paz en ese trajín de cocinar el día corriendo para el negocio y no sé qué? Yo le dije a mi esposo, por vez número 1999, mira, yo me voy a dar estos 2 meses. Yo me voy a quedar aquí en esta casa, limpiando, barriendo, hasta que yo me regule y esté ya disponible para empezar otra vez esa búsqueda. Necesito que tú me apoyes, encárgate de eso por allá, que yo me quedo aquí. Y todos los días lo que yo subía en Instagram era yo con un moñito, haciendo mi desayuno y todo. Cuando ya yo me sentí como que yo le había agarrado el piso, y que ya también emocionalmente yo me sentía lista para entrar otra vez en ese proceso de buscar y de esto, lo que tú dices, de buscar la ayuda, porque a veces es que tú no estás listo para recibir esa ayuda. La mayoría. Y ya yo veía que yo misma era la que generaba la fricción en las personas que entraban, porque al yo estar ya tan predispuesta, no tenía ni la paciencia, nada, me di ese descanso, volví otra vez y entonces logré atraer las personas adecuadas. Sí. Y eso también me quedó como experiencia de lo que te digo, de saber navegar, cónchale, entre tú eres un ser humano, tú puedes perfectamente darte espacios, decir esto sí, esto no. Y hoy yo me siento que yo me doy el permiso de construir la vida que realmente yo quiero vivir. Y me he dado cuenta que Dios también quiere eso. Sí. Que sea lo que Dios quiera, pero tal vez Dios ya te puso recursos en la mano para que tú hagas cosas. Entonces, yo me he dado cuenta que me da mucha paz ya hoy en día tomar decisiones entendiendo que Dios me acompaña, como me acompaña mi esposo, como me acompaña una amiga en una decisión, que no todo es que se lo deje a Dios, pero Dios también te deja un reguero de cosas en la mano. Yo eso le llamo colaborar con la gracia. Gracias. Colaborar con la gracia. Mira, ponerla a producir. Ya Dios te puso la gracia, ¿eh? Dios le da la gracia a todo el mundo. Cada día trae porción de gracia. Lo que pasa es que nosotros tenemos que dejarle espacio. Claro. Ya nosotros, y tú sabes algo que es muy liberador, darte cuenta de que ya nosotros hemos sido provistos. Gracias. Cuando nosotros decimos, no, es que Dios proveerá. No, que ya Dios me ha provisto.
y me provee todos los días. Ya me ha provisto de talentos, ya me ha provisto de una mentalidad creadora, no de una mentalidad de víctima. Así es. Totalmente. Una mentalidad creadora que me ayuda a crear esas oportunidades, como bien ustedes han dicho. Dios me ha provisto de personas, lo hablábamos fuera del aire, de personas en diferentes etapas en las que me provee de esos acompañantes que vienen en este momento. Todos los días me sigue proveyendo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Fajarme, hacer lo que tengo que hacer y dejarle espacio a la gracia. Dejarle espacio a la gracia y ponerme en acción. Se nos acabó el tiempo muy rápido. Yo creo que Bianca tiene que volver. Claro. Pero aquí como que recojo de todo lo que hemos hablado hoy muchas cosas en el corazón. Recojo la jerarquía de las prioridades, recojo el peso de la vocación, recojo como ese abrazar esa verdad y eso que se nos ha puesto en la mano. Recojo mucha valentía de ustedes también, o sea, esa valentía de decir que no, aunque sea genética o aprendida, por favor, genética o aprendida, pero decir que no. Cuando tú preguntaste de la libertad, yo iba a decir, ¿yo soy libre o soy una presa en recuperación? No, soy libre. Sí. Entonces, algunos lo tienen por default, otros lo hemos aprendido, pero ese peso de la libertad. Tú sabes que me quedo también con que hay una diferencia entre los hijos y los negocios. Los negocios no son hijos. No. Los negocios no son hijos. Si hay que cerrarlos, se cierran. Mira, me encantó eso que decía Bianca, porque sí es cierto que cuando uno cierra un negocio se tiene que revisar, así mismo como tú decías, frente a la mentalidad de empresario, de que eso pude haber ejecutado para que siguiera. Ahora, el tú entender eso fue un activo que yo creé, eso no soy yo. Eso no. Y eso fui yo que lo creé y yo también lo puedo Tengo perfectamente poder. Porque ya. Así es. Eso es pura libertad. Quiero decir una cosa, ya por último, pues verdad, yo estaba consciente de los pasos que yo necesitaba dar para salvar, pues verdad, ese proyecto, si lo podemos poner de alguna manera. Yo sabía lo que yo necesitaba hacer para no cerrar. Y no estaba dispuesta a invertir el tiempo y la energía que requería para hacerlo que siguiera funcionando. Entonces, hay veces que no es ni siquiera que tú no sabes qué hacer. Tú estás dispuesta a hacer lo que... Totalmente. E invertir en eso para... Entonces, ahí fue donde dejó de tener todo esto, el sentido. Y cuando deja de tener sentido... Y ahí volvemos ya no queda nada. A abrazar las etapas, Bianca, Luz, abrazar las etapas, acoger las etapas, hacer las paces con esas etapas, celebrar las etapas que tenemos en las manos y sobre todo saber que tanto en la vida como en los negocios, todo se trata de elegir y renunciar. Cada sí tiene un no. Y siempre que nosotros lo pongamos los dos, uno delante del otro y digamos, ok, voy por aquí o voy para allá, en libertad, pues Dios te respaldará, como bien tú decías, Luz. Porque yo creo que, y lo decía en el episodio anterior, Él pone en nosotros aquello que quiere darnos. Totalmente. Él pone ese deseo en nosotros de aquello que quiere darnos. Entonces, para la etapa que cada una de nosotras está viviendo, para las que está viviendo las personas que nos escuchan, Él ha puesto en nosotros el deseo de aquello que quiere darnos. Solamente nos toca acogerlos. Amén. O sea que el éxito es personal. Gracias, Bianca, por estar con nosotras aquí. Gracias por los sacrificios que hiciste para estar aquí con nosotras hoy. Claro que sí. Nos sentimos, la verdad, que muy honradas y nuestro corazón de fan enamorada. Feliz de estar aquí. Y nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones de Vida y Negocios.